Quedan 10 segundos. No para asustarte, para que no lo ignores otra vez, porque hay momentos en los que algo por dentro intenta alcanzarte con una claridad que no se repite muchas veces, y justo ahí es cuando la mayoría se distrae, lo racionaliza, lo aplaza, lo convierte en nada. Pero tú no llegaste a este mensaje como quien llega a un video cualquiera. Llegaste con esa sensación extraña de ¿por qué esto me está mirando a mí? Como si el contenido te hubiera encontrado primero, y recién después tu mente buscara explicaciones. Escúchame con calma. Cuando el arcángel Miguel advierte, no lo hace con espectáculo. No necesita ruido. Su forma es la precisión. Una interrupción limpia en medio del caos. Un toque seco en la puerta de tu conciencia. Y si hoy te alcanzó esta señal, no es porque seas perfecto. Es porque estás en un punto de decisión interna donde seguir igual ya te cuesta demasiado. Tal vez lo sientes como presión, como un peso sutil en el pecho, como si el corazón estuviera intentando hablar en un idioma que la mente no domina. O tal vez es al revés, una calma que aparece sin motivo, justo cuando por fuera todo debería alterarte. Esa combinación desconcierta, y ahí es donde casi todos se confunden. Llaman ansiedad a lo que en realidad es sensibilidad. Llaman estrés a lo que es discernimiento. Llaman casualidad a lo que es alineación. No voy a prometerte destinos. No voy a decirte que todo será fácil. Pero sí voy a hacer algo que muy pocos hacen. Voy a ayudarte a reconocer qué significa esta señal cuando cae sobre alguien que fue separado por dentro, marcado por procesos silenciosos y entrenado en la sombra sin que nadie lo aplaudiera. Porque el problema real no es que Dios no hable. Es que, cuando habla, tú dudas de ti. Lo minimizas. Lo postergas. Deslizas. Y si esto te incomoda, no te culpes. Solo obsérvalo. ¿Cuántas veces una sensación te avisó y tú la apagaste con explicaciones? Hoy no estás aquí para consumir un mensaje. Estás aquí para recordar algo que tu alma ya sabe, pero tu mente llevaba tiempo tapando. Cuando decimos que esta señal te alcanza, no estamos hablando de suerte ni de coincidencia digital. No es que el algoritmo acertó, no es que justo hoy necesitabas escuchar algo bonito. Eso es lo que la mente dice para mantenerse cómoda, pero por dentro tú sentiste otra cosa, una especie de detención interna, como si algo hubiera dicho, espera, no sigas. Las señales que llegan a los elegidos no entran por la lógica, entran por el reconocimiento. No informan, despiertan, no empujan, revelan, y casi siempre aparecen cuando la persona está cansada de sostener una versión de sí misma que ya no le calza. El elegido no es alguien especial por fuera, es alguien marcado por dentro. Alguien que ha pasado temporadas largas sintiéndose fuera de lugar, incluso cuando todo parecía bien. Alguien que ha desarrollado una sensibilidad que a veces duele, porque percibe más de lo que puede explicar. Por eso esta señal no vino con fuegos artificiales, vino con sobriedad, con silencio, con ese pensamiento que se te cruzó antes de darle play y que decía, esto no es para cualquiera. Hay un patrón que se repite, cuando la vida te empuja a detenerte, cuando algo dentro pide reajuste, cuando seguir automático ya no es opción. Ahí aparece la interrupción, no como castigo, sino como llamado. Una llamada silenciosa al centro, al corazón, a ese lugar donde sabes que no estás perdido, solo desalineado. Y aquí conviene aclarar algo importante, sin dramatismos. Esto no te hace superior a nadie, te hace responsable, porque recibir una señal no significa entenderla de inmediato. Significa que hay algo en ti que ya está listo para escuchar con más honestidad, aunque incomode, aunque obligue a soltar distracciones, aunque te pida presencia. Muchos sienten esta llamada y la confunden con inquietud. Otros la llaman crisis. Pero en realidad es conciencia emergiendo. Como diría Viktor Frankl, cuando el sentido empieza a empujar desde adentro, la incomodidad no es el problema. Es la prueba de que aún estás vivo por dentro. Si este mensaje te alcanzó hoy, no fue para decirte quién eres. Fue para recordarte que hay algo en ti que ya sabe, y que seguir ignorándolo empieza a costar más que enfrentarlo. Eso que sentiste no era miedo, y es importante decirlo así, sin vueltas, porque muchos elegidos han aprendido a desconfiar de sus propias sensaciones.
Cuando algo se mueve por dentro, lo primero que hacen es etiquetarlo como ansiedad, como cansancio, como mi cabeza exagerando. Pero esta señal no se manifestó como pánico, no te paralizó, no te empujó a huir. Al contrario, te detuvo. Tal vez fue un despertar en una hora específica, cuando el silencio pesa más y la mente no tiene a dónde esconderse. Tal vez fue una presión suave en el pecho, no dolorosa, pero insistente, como si algo quisiera ocupar un espacio que llevaba tiempo cerrado. O quizá fue una intuición repentina, una claridad breve pero intensa, que apareció y se fue antes de que pudieras explicarla. Eso no fue desorden interno, fue enfoque. Cuando el ruido externo baja, lo interno sube. Y ahí es donde muchos se confunden, porque están acostumbrados a que lo importante venga acompañado de emociones fuertes, de euforia o de temor. Pero las señales más precisas llegan con sobriedad, con una calma extraña que no coincide con lo que estás viviendo por fuera. Aquí es donde la figura del arcángel Miguel cobra sentido, no como mito ni espectáculo, sino como función espiritual. Miguel no empuja, se planta. Se coloca entre tú y la confusión, entre tú y una decisión tomada desde el cansancio. Es como si algo se interpusiera suavemente y dijera: todavía no, mira bien. Por eso no sentiste amenaza, sentiste presencia. Una presencia que no exige, pero tampoco se retira, que no grita, pero tampoco negocia. Y si lo piensas bien, no es la primera vez. Solo que antes lo llamaste de otra forma. Le pusiste nombres que no incomodan: estrés, insomnio, sensibilidad excesiva. Pero en el fondo sabías que había algo más afinado ocurriendo. El elegido suele tener este rasgo. Percibe antes de entender, siente antes de justificar. Y eso, en un mundo que premia la rapidez y la distracción, se vuelve incómodo. Por eso aprendiste a apagarlo, a seguir, a no escuchar. Pero hoy, algo se abrió un poco más. Y no para asustarte, para alinearte. Si sigues aquí, no es porque estés buscando respuestas mágicas, es porque reconociste el tono de esta señal, y ese reconocimiento no viene de la mente, viene de un lugar más profundo, que llevaba tiempo esperando que le prestaras atención. Aquí es donde aparece el conflicto que casi nadie quiere mirar. El problema no es que la señal no llegue. El problema es que el elegido ha aprendido a omitir su propio momento, a minimizar lo que siente justo cuando más importa, a deslizar, a distraerse, a racionalizar lo que no debería ser racionalizado, porque aceptar una señal implica detener el automático. Y detenerse exige coraje. La mayoría de las veces no ignoraste por rebeldía, ignoraste por cansancio, porque ya habías sentido cosas antes y no supiste qué hacer con ellas, porque intentaste escuchar y no viste resultados inmediatos, porque vivir alerta cansa cuando nadie alrededor valida lo que percibes. Así que hiciste lo que hacen muchos sensibles, te adaptaste, te endureciste un poco, te dijiste que no era tan profundo, pero cada vez que omitiste, algo se fue desalineando lentamente. No como castigo, nunca como castigo, sino como consecuencia natural de no estar presente en tu propio tiempo interno. Cuando el cielo marca un ritmo y tú sigues otro, la fricción aparece. Y esa fricción se siente como confusión, como estancamiento, como esa sensación de estoy haciendo cosas, pero no avanzo. Aquí es donde casi todos se confunden otra vez. Creen que Dios se retiró, que la protección se fue, que están solos. Y no es así. Lo que ocurre es más sutil y más incómodo de aceptar. La señal sigue ahí, pero tú ya no estás mirando al mismo lugar. El elegido suele ser experto en seguir funcionando incluso cuando por dentro algo pide pausa. Aprende a rendir, a cumplir, a sostener, mientras posterga la escucha profunda. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve distinguir la señal del ruido. Por eso, esta interrupción de hoy no llegó con suavidad decorativa. Llegó con precisión, para marcar un punto, para decir, este era el momento que estabas dejando pasar. No se trata de culpa. La culpa paraliza y no sirve. Se trata de responsabilidad consciente, de reconocer que hay instantes que no vuelven con la misma claridad, y que cuando se omiten repetidamente,
la vida se vuelve más pesada, no porque estés fallando, sino porque estás yendo contra tu propio ritmo interno. Esta señal no vino a reprocharte el pasado, vino a devolverte al presente. Porque cuando vuelves a estar aquí, de verdad aquí, alineado con lo que sientes y no con lo que te distrae, algo empieza a reordenarse. Y no de golpe, pero sí con verdad. Y esa verdad, aunque incomode al inicio, es siempre más liviana que seguir ignorándote. Ahora viene la parte que no todos están listos para escuchar, porque esta señal no llegó solo para avisarte, llegó para cubrirte. En este momento, el arcángel Miguel no está detrás de ti empujando, está delante de ti, interpuesto. Entre tú y algo que parecía avance, pero no lo era del todo. Entre tú y una decisión tomada desde la prisa, el agotamiento o la necesidad de salir de donde estás a cualquier costo. Por eso lo sientes raro, porque cuando una puerta está a punto de abrirse y, al mismo tiempo, algo la frena sin violencia, la mente se confunde. Quiere seguir, quiere resultados, quiere moverse, pero el espíritu reconoce otra cosa: protección estratégica. Miguel no aparece cuando todo está claro. Aparece cuando lo bueno podría desviarte de lo correcto. Cuando el próximo paso tiene brillo, pero no profundidad. Cuando el avance parece lógico, pero internamente algo no termina de asentarse. Aquí es donde muchos elegidos se equivocan. Piensan que toda aceleración es bendición, y no lo es. Hay avances que llegan antes de tiempo y terminan costando años. Hay oportunidades que, si no se filtran, se convierten en cargas. Y hay decisiones que parecen liberar, pero atan más adelante. Por eso esta señal se siente como una pausa incómoda, como un todavía no, que frustra al ego, pero alivia al alma. Lo extraño ya está en tu puerta, sí. Pero no todo lo extraño viene a quedarse. Algunas cosas llegan solo para ser discernidas, para probar si aprendiste a escuchar sin correr, si sabes esperar sin apagar tu fuego, si puedes sostener la calma incluso cuando el impulso te grita que avances. Miguel se para ahí, firme, no para cerrarte el camino, sino para afinarlo, para evitar que cruces desde el cansancio, para que el paso que des no nazca del miedo a quedarte atrás, sino de alineación real. Y esto es importante. Cuando hay protección activa, el silencio aumenta. Las señales externas bajan. Todo se vuelve más interno, porque la decisión que viene no se toma mirando afuera, sino adentro. Si hoy sientes que algo se detuvo sin explicación clara, no lo fuerces. No intentes romper el ritmo. No empujes puertas solo para sentir movimiento. A veces, el mayor avance es no moverte, hasta que el centro esté firme otra vez. Y si esta revelación te incomoda un poco, es buena señal. Significa que no estás dormido. Significa que algo en ti ya percibe que este momento no es común. Que aquí no se trata de hacer más, sino de hacer desde otro lugar. Hay momentos en los que la señal no solo se reconoce, se sella. No porque Dios necesite pruebas, sino porque tú necesitas alinearte con lo que acabas de percibir. El primer sello no es un ritual, es una decisión interna hecha consciente, un acto simple que marca presencia, que dice, no voy a ignorar esto otra vez. Por eso cuando una comunidad entera repite el mismo gesto, no es moda, es resonancia. Personas distintas, historias distintas, pero el mismo punto interno activándose al mismo tiempo. Y ese punto no se activa desde la mente, sino desde el consentimiento. Consentir no es exigir resultados, es permitir que el proceso continúe. Cuando escribes una palabra con intención, no estás informando a nadie, te estás informando a ti. Estás fijando un momento. Estás diciendo, yo estuve aquí cuando esto me alcanzó. Y ese gesto, aunque parezca pequeño, crea un anclaje. Un antes y un después sutil, pero real. Por eso este sello no se alarga ni se dramatiza. Es directo, como la señal misma. Si esto resonó contigo, si sentiste ese ajuste interno mientras escuchabas, escribe con calma. Amén. O, si lo sientes más alineado a tu proceso, escribe. Mi avance comienza ahora, no como promesa externa, como posicionamiento interno. Este es el punto donde muchos miran, sienten, y se van sin marcar nada. Y no pasa nada grave, solo que el proceso queda abierto, sin dirección clara,
El elegido, en cambio, aprende a cerrar ciclos internos, a marcar umbrales, a no dejar todo en sensación difusa. Este gesto no te separa de nadie, te ordena contigo. Y una vez que el primer sello se activa, algo cambia en la forma en que atraviesas lo que viene. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no caminas distraído. Caminas presente. Y cuando hay presencia, la protección se mueve contigo. Lo que sigue no es inmediato, no es ruidoso, pero es profundo, porque después del sello viene la comprensión del desierto. Y ahí es donde muchos, por fin, entienden por qué su espera fue tan larga y tan necesaria. Hubo una etapa en tu vida que se sintió especialmente dura, no porque faltara esfuerzo, sino porque faltaba sentido. Hacías lo que se suponía que debías hacer, dabas lo mejor que podías, y aún así el avance no llegaba como esperabas. Veías a otros moverse más rápido, recibir oportunidades, abrir puertas, mientras tú permanecías en pausa. Ese fue tu desierto, y no fue breve. Fue largo, silencioso y por momentos injusto a los ojos humanos. Hubo cansancio emocional, dudas internas, noches donde te preguntaste si estabas siendo olvidado o si habías entendido todo mal. El elegido suele atravesar este tramo sin aplausos, sin señales claras, sin confirmaciones externas, solo con una intuición débil que decía, aguanta un poco más. Aquí es donde casi todos interpretan mal lo que vivieron. Piensan que fue abandono, que algo falló, que si hubieran hecho más, hablado más, insistido más, todo habría sido distinto. Pero el desierto no aparece cuando no hay propósito. Aparece cuando el propósito es demasiado grande para ser entregado sin preparación. Durante ese tiempo, muchas puertas se cerraron, algunas de forma abrupta, otras sin explicación. Y dolió, porque sentiste que estabas listo, que ya habías esperado suficiente. Pero esas puertas no se cerraron para frustrarte, se cerraron para cubrirte, para que no entraras en lugares que te habrían consumido, para que no te ataras a dinámicas que habrían apagado lo que hoy está despertando. El desierto afina, quita lo innecesario, te obliga a escuchar sin distracciones, te muestra qué haces cuando nadie te ve avanzar. Y aunque por fuera parecía estancamiento, por dentro se estaba construyendo algo sólido, discernimiento, resistencia, profundidad. Carl Jung decía que lo que no se enfrenta conscientemente, se repite como destino. El desierto fue ese enfrentamiento lento, esa etapa donde miraste tus sombras, tus miedos, tus apegos, sin poder escapar con ruido. Y aunque no lo sabías entonces, estabas siendo entrenado para no confundir velocidad con dirección. Si hoy recuerdas esa etapa con cansancio, no la rechaces. Agradécela en silencio, porque fue ahí donde aprendiste a sostenerte sin garantías. Y alguien que puede sostenerse en el desierto está listo para recibir sin perderse. Lo que viene ahora no se apoya en suerte, se apoya en todo lo que sobreviviste cuando nada se movía. Este es el núcleo del mensaje. No como promesa vacía, sino como comprensión de un patrón que se activa cuando hay alineación real. La primera manifestación suele ser un favor repentino, no algo espectacular, sino preciso. Una puerta que se abre sin que tengas que forzarla, una conversación que se da en el momento exacto, una oportunidad que llega sin desgaste previo. No es suerte, es fluidez. Cuando el elegido deja de empujar desde el cansancio, lo correcto empieza a responder con menos resistencia. La segunda es restauración, y aquí muchos se sorprenden, porque no siempre vuelve lo mismo que se perdió. A veces vuelve el valor interno, la claridad, la energía que habías entregado de más. Otras veces, sí, algo externo se recompone, pero desde otra forma, más sana. Restaurar no es retroceder, es devolver sentido y multiplicar lo que aprendiste en el proceso. Lo que fue drenado en el desierto empieza a regresar con estructura. La tercera es paz sobrenatural. No la paz que depende de que todo esté resuelto, sino la que cae de repente en medio de asuntos aún abiertos. La ansiedad baja sin explicación lógica. El cuerpo suelta tensión. La mente deja de correr escenarios. Esa paz no niega los desafíos, los ordena,
Y cuando llega, es una confirmación silenciosa de que estás exactamente donde debes estar. Este bloque es importante entenderlo bien. Estas tres manifestaciones no siempre llegan juntas ni en el mismo orden, pero cuando aparecen, traen una coherencia interna que se reconoce de inmediato. No te exaltan, te centran, no te empujan a mostrar, te invitan a sostener. Aquí casi todos vuelven a confundirse. Creen que la bendición es ruido, anuncio, validación externa, y no. La bendición real primero se siente como estabilidad interna, como si algo encajara por fin, como si dejaras de luchar contra el momento y empezaras a caminar con él. Si estás atento, notarás que estas señales no piden que corras a contarlas. Piden que las cuides, que no las expongas antes de tiempo, que las dejes madurar. Porque cuando el favor llega sin esfuerzo, la restauración se acomoda con verdad y la paz se instala sin explicación. No es casualidad. Es consecuencia de haber aprendido a esperar sin cerrarte y a escuchar sin huir. Y eso, aunque no todos lo entiendan, es una forma muy clara de confirmación. Para que no quede difuso ni se diluya en conceptos amplios, es importante nombrar la señal con claridad. No es algo externo, no es un evento llamativo. Es una sensación específica que muchos elegidos reconocen, aunque pocas veces se atreven a decir en voz alta. Una mezcla particular de calma repentina con una presión o energía suave en el pecho. No duele, no asusta, pero se impone, como si el cuerpo confirmara algo antes que la mente. Esa señal suele aparecer cuando estás justo donde debes estar, aunque no lo parezca por fuera, cuando no todo está resuelto, pero internamente algo se ordena. Cuando la vida aún no muestra resultados claros, pero tú ya no te sientes perdido. La calma llega primero, no como alivio superficial, sino como quietud profunda. El ruido mental baja, la urgencia se disuelve un poco, y ahí, casi al mismo tiempo, aparece esa presión sutil en el centro del pecho. No es ansiedad. La ansiedad empuja hacia adelante o hacia atrás. Esta sensación te mantiene presente. Te ancla a la hora. Esa es la señal de alineación. No te dice qué hacer. No te da instrucciones detalladas. Te confirma que no necesitas huir ni forzar. Que este punto, este instante, es válido. Que detenerte no es retroceder. Que sentir no es perder el control. Aquí es donde el elegido empieza a entender algo clave. La alineación no se trata de tener todo claro, sino de estar disponible internamente, presente, honesto, sin máscaras, sin urgencias artificiales. Muchas veces, esa señal aparece justo después de soltar una expectativa, de aceptar una pausa, de dejar de compararte con otros, y cuando aparece, aunque dure poco, deja una huella, una referencia interna a la que puedes volver cuando la duda regrese. No persigas esa sensación, no intentes reproducirla. Eso la distorsiona. Simplemente reconócela cuando llegue. Porque cada vez que aparece, está indicando que, aunque el camino no sea evidente, no estás fuera de lugar. Y cuando aprendes a respetar esa señal, empiezas a tomar decisiones desde otro punto. Menos reactividad, más coherencia, menos ruido, más sentido. Eso es estar alineado, no con expectativas externas, sino con tu propio tiempo interno. Y desde ahí, lo que viene se construye con más firmeza. Cuando una señal como esta llega, no lo hace para dejarte suspendido en lo abstracto. Trae un marco de tiempo, no rígido, no fatalista, pero perceptible. Un tramo donde lo interno empieza a reflejarse afuera. Por eso, muchos elegidos notan que, después de este tipo de alineación, algo comienza a moverse en un ciclo aproximado de 30 días. No siempre de la forma que imaginaban. A veces como un avance concreto. A veces como una conversación que sana una relación. A veces como una idea clara que abre un camino nuevo. O incluso como una decisión interna firme que corta con lo que ya no podía sostenerse. No es magia. Es coherencia acumulada. Cuando dejas de ignorarte, cuando respetas la pausa, cuando no fuerzas puertas por miedo, la vida responde con precisión y lo hace de maneras tangibles, reconocibles. No para impresionar a otros,
sino para confirmarte a ti que escuchar valió la pena. Aquí es importante mantener los pies en la tierra. Este mensaje no reemplaza ayuda profesional ni decisiones responsables. No te pide abandonar tu realidad, sino habitarla con más conciencia. Observar, integrar, elegir con presencia. Eso también es espiritualidad madura. La misión del elegido no es huir del mundo, es atravesarlo sin perderse. Ser puente entre lo que siente y lo que hace, entre lo invisible y lo cotidiano. Y cuando eso se logra, incluso en pequeños gestos, algo profundo se ordena alrededor. Si este mensaje te alcanzó, no lo guardes como entretenimiento. Déjalo decantar. Observa tus próximos días con atención tranquila, sin obsesión, sin expectativa exagerada, solo con honestidad. Y si sientes que este tipo de contenido te acompaña, te da lenguaje para lo que vives y te ayuda a no caminar solo por dentro, puedes unirte a este espacio, no como espectador, sino como alguien que recorre su proceso con otros que también están aprendiendo a escuchar. Un me gusta, una suscripción, o compartirlo con quienes sabes que están en un momento similar no es marketing aquí, es extender